Bienvenidos a un nuevo video del Club de Lectura Católica. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. 11. Hay muchas cosas que todavía no entiendo. Tranquilo. En el camino espiritual es más importante amar que comprender. Ya escucho la voz de alguno que va a gritar: lo sabía, la gente religiosa no quiere que pensemos. Calma, te lo voy a explicar como lo he entendido yo. Que por lo demás y a mi pesar soy bastante racionalista y menos crédulo de lo que muchos podrían imaginar. El famoso matemático francés Blaise Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no logra comprender, es decir, que existen cosas que se entienden, por decirlo de alguna manera, desde el corazón. Y así funciona todo en la vida espiritual. Esta es una verdad que solo entienden los que aman. Hay cosas que solo se entienden desde el amor, cuando estás enamorado. Supe de un chico que se levantaba muy temprano en la mañana y pasaba diariamente por su novia para llevarla a la universidad en su motocicleta. No le importaba el frío, la lluvia, el cansancio, nada. Alguien en broma le decía: dale dinero por un taxi, haciendo mofa de esta expresión de afecto. El que decía la broma no lograba comprender la dimensión del sacrificio de este Romeo que, enamorado de su Julieta, estaba dispuesto a todo por ella, hasta sacrificar su propio descanso. Es que así es la lógica del amor, solo la entiende quien ama. Así sucede en la vida espiritual. Cuando de verdad se empieza a amar a Dios y sus mandamientos, se ven iluminados con unos resplandores sobrenaturales que antes desconocías. Y así, lo que antes parecía normas frías y sin sentido, de repente aparecen en su dimensión real y comprendes que todo lo que nos ha pedido Dios es para nuestro bien. Por esta razón el Padre Pío decía que las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. No pretendo decir que no sea razonable creer, todo lo contrario, estoy seguro de que no existe nada más razonable que creer. Sin embargo, para el que cree, para el que ama a Dios, ninguna explicación es necesaria, pero para el que no cree, para el que no quiere creer, ninguna explicación es suficiente. Y así, la enorme cantidad de argumentos lógicos que existen a favor de la fe sirven para confirmar lo que creemos y son herramientas para explicar a los demás por qué creemos. De esta manera, se obedece la petición de San Pedro, de estar siempre dispuestos a dar una respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero en cambio, para el que se cierra a lo sobrenatural, los argumentos a favor de la fe le parecerán sin sentido, por más lógicos y contundentes que sean. Al final concluyen diciendo que todo lo que existe algún día se podrá explicar sin necesidad de Dios, tan solo que la ciencia no ha logrado llegar a ese día. Entonces cambian la fe en Dios por la fe en la ciencia, sin comprender que la realidad no se puede reducir a lo científicamente explicable. En una ocasión, una persona atea me dijo que yo era muy cerrado por creer en Dios, por tener fe, que él solo creía en la ciencia, que solo confiaba en la razón. Entonces le dije: si me pones al frente la fe y la razón, yo las escojo a las dos, porque como católico sé que fe y razón no se oponen, pues ambas me son dadas por Dios y me llevan a Él. Pero si fe y razón están frente a ti, al parecer tú solo escogerías la razón, es decir, te cierras a creer que hay algo más allá de lo físicamente explicable. Ahora dime, ¿quién es aquí el que está cerrado? ¿Yo que escojo ambas o tú que escoges solo una y te niegas a aceptar la otra? Aquel hombre no supo qué responderme. En el fondo el problema no es de la razón, sino de la voluntad. Hay gente que no cree, no porque tenga argumentos para no creer, sino simplemente porque no quiere creer o no les conviene creer. Lo más importante ahora es que te sepas amado y perdonado por Dios. Con el tiempo irás comprendiendo todo lo demás, pero la experiencia del amor de Dios, de su perdón y su cercanía, está en la base de todo. Esto fue lo que experimentó Israel. Aunque no entendía siempre los caminos por los que Dios les conducía, pero sabían que Dios estaba cerca, porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Finalmente, San Luis de Montfort asegura que cuando una persona se consagra, adquiere luz en el entendimiento para crecer en la vida espiritual y en conocimiento de las cosas externas. Los jóvenes se convierten en ancianos por la experiencia, luz, santidad y sabiduría, y llegan en pocos años a la plenitud de la edad en Cristo.
¿Qué esperas para iniciar tu camino de consagración? En resumen, es natural que al inicio no se entienda todo sobre la vida espiritual. Las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. Solo desde el amor se entienden las cosas de la fe. Lo más importante al inicio es sentirse amado y perdonado por Dios. Lo demás vendrá por añadidura. La consagración de Jesús por María te ayudará a comprender con más claridad aquello que ahora ves confuso y entre sombras. Gracias por acompañarme en este video. Estamos leyendo Me encontré con Jesús, ahora que sigue, respuestas sencillas a preguntas comunes de Wilson Tamayo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Dios te bendiga.